Hola, soy Roy Campos. Lunes 24 de mayo de 2021. Faltan 13 días para la elección, pero como cada lunes, quiero platicarles sobre las noticias que más impactaron a los mexicanos en la semana que acaba de terminar. Fue la semana tal vez más intensa en noticias políticas, ¿no? Pero lo que impactaron también fueron otras no tan políticas. Vamos a ver, la noticia que más impactó a los mexicanos, lo que consideraron más importante o más interesante o más seguimiento, fue la orden de aprehensión sobre el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. La orden de aprehensión que nadie ha visto, o sea, pero supuestamente existía, y entonces que si tiene fuero o no tiene fuero, las interpretaciones, si se le puede detener, ver a la casa de gobierno en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, rodeada, todo el escándalo alrededor de él, y que si el gobernador está en funciones, que si amenazas de que va a haber desaparición de poderes, todo alrededor de la supuesta, voy a decir supuesta porque no la conozco y no la han enseñado realmente, orden de aprehensión sobre el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, con intervención presidencial, ¿no? Porque el presidente dice, yo no me meto en eso, es del Poder Judicial, pero está mostrando que si Estados Unidos manda esta información, está hablando del tema, entonces está involucrándose. Esa fue la noticia número 1. La noticia 2, una internacional muy importante, que fue el cese al fuego en la Franja de Gaza. Los bombardeos entre Israel y Palestina, el grupo Hamas estaba muy fuerte, muchos muertos, ¿no? La mayoría palestinos. Ya tenía varios días, 10 días o más de bombardeos. Fue un cese, se pusieron de acuerdo a tal hora, y a partir de esa hora efectivamente ya pararon el fuego. Entonces esa fue la noticia número 2. El número 3, un lamentable hecho que nos acostumbramos, que no es una noticia de hoy, pero que nos enteramos que durante años una persona mayor de 72 años había estado matando mujeres. Y por el descubrimiento de un caso, descubrieron en su casa muchos cadáveres. No parece de película de terror, pero es real. Ahí en Atizapán, el multihomicida, ponerle apodos es como engrandecerlo, pero que había matado a muchas mujeres. Y se descubrió, se dio a conocer sobre algo que había estado pasando. Muchas de las desaparecidas ahí estaban enterradas durante años. Entonces, desgraciado, un poco hay que decirle. La noticia 4, la declinación de muchos candidatos, al menos 6 candidatos que se inscriben, hacen campaña, van a debates, dan discursos, imprimen propaganda, recorren el estado. 6 candidatos de gobernador, no hablo de otras categorías, de gobernador. Hay 15 estados para gobernador. En 6 estados se presentaron declinaciones para apoyar a alguno de los que iban ganando o que puedan ganar. Y así vimos declinaciones en Sinaloa, en Michoacán, en Tlaxcala, en Zacatecas, en Chihuahua, y tal vez el más importante, en Sonora. El más importante no porque los otros no sean importantes, sino porque el candidato era una figura ya conocida que iba en tercer lugar, Ricardo Burs, y a raíz del asesinato que la semana anterior se había dado del candidato en Cajeme, Abel Murrieta, decide declinar y decir, voy a apoyar a uno de los candidatos. Noticias importantes que se quedaron fuertes, sobre el coronavirus es, el coronavirus cifras a la baja, la vacunación cifras a la alta. De hecho fue la semana donde más vacunas se han puesto, y la mitad del país en semáforo verde, ¿no? Cuando llegó el momento en que prácticamente 30 estados estaban en rojo, hoy ya está la mitad en semáforo verde, pasaron de rojos, naranjas, amarillos, ya llegaron la mitad a verde. Espero que pronto esté el país completo en verde. La violencia política continúa impresionantemente, prácticamente todos los días nos enteramos de atentados, asesinatos. Uno de ellos más escandaloso fue el de la amenaza, levantón, secuestro, amenaza sobre una candidata en Valle de Bravo, ¿no? Una joven atleta que es candidata, y la levantaron y la amenazaron que dejara de hacer campaña. Sigue haciendo campaña, pero no sabemos dónde está, sigue amenazada, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es cómo puede hacer campaña así y cómo puede gobernar así. Otra noticia, en el fútbol se jugaron las semifinales, está lista la final, Santos Cruz Azul, una nueva final para Cruz Azul, y espero que gane. O sea, no es ningún secreto que le voy al Cruz Azul. Andrea Mesa, una buena noticia. Andrea Mesa, una joven de Chihuahua, bella joven de Chihuahua, fue la tercera Miss Universo que tiene México, ¿no? Una de las noticias agradables. Un debate en Nuevo León, un debate organizado por un periódico en donde se presenta un solo candidato. O sea, siempre la noticia es de que un candidato decide no ir, ¿no? ¿Y por qué no va? Pierde la oportunidad de hablarle al pueblo, todo lo que se quiera decir. Invitaron a 4 candidatos, 3 deciden no ir, porque el que lo organiza es claramente cargado hacia uno de los candidatos, que es el que va.
creo que para Ripley, yo no sé, para Ripley o para la historia va a quedar el caso de un debate entre un candidato y el moderador, porque los otros candidatos no fueron. Otra noticia política en Veracruz Puerto, en el municipio de Veracruz, deciden quitarle la candidatura, el Instituto Electoral, al que era candidato, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes, porque su residencia no da. Y entonces nosotros, que de alguna manera tanto criticamos casos como los de Félix Salgado, donde deja a su hija, o incluso en Tijuana también dejó a hija, o algún otro, pues en Veracruz es la esposa, ¿no? Entonces, ahí si vamos a ser justos y vamos a querer criticar todo, este es un caso similar, ¿no? O sea, como a mí me quitan, dejo de candidata a la esposa. Gracias, repitiendo la noticia más importante, la información de la orden de aprehensión sobre Cabeza de Vaca. 2, el cese al fuego en la Franja de Gaza. 3, no sé cómo llamarlas, mostrarnos a este multihomicida, a este monstruo en Atizapán. Y 4, las declinaciones de candidatos en 6 de los 15 estados donde se juegan gubernaturas. Y gracias a Raúl Campos con las noticias más importantes a esta fecha, a 13 días de la elección más grande que se ha tenido en México.